Hola, ¿qué tal? La última vez habíamos hablado de la novedad que introduce Lacan, siguiendo a Hegel vía Alexander Koyev, en la conceptualización del deseo. De ahí que encontramos el aforismo, ese que leemos una y otra vez en Lacan, que dice: el deseo del hombre es el deseo del otro. Una proposición que admite varias lecturas, de ida, de vuelta, mayúsculas, minúsculas, pero donde el acento está puesto fundamentalmente en la concepción del deseo como algo que se dirige no meramente a objetos, sino a otro deseo o a otros deseos. Deseo de deseo. Y en la medida en que por razones estructurales, dice Lacan, es problemático plantear al deseo en primera persona, al modo de un yo deseo, la cuestión es más bien cómo se le presenta al sujeto, cómo se le plantea al sujeto el problema del deseo. Es decir, cómo lo atraviesa. Y en este sentido podemos decir que el deseo nos divide, nos castra, no nos completa, no engorda al yo, como habrán visto la imagen especular que eventualmente cumple una función ortopédica. Y esto se debe en buena medida al núcleo de no saber inherente al deseo. La nesciencia, dice Lacan, esas palabras que usaba Lacan. La necedad, la ignorancia, la falta de ciencia, algo que de por sí caracteriza al sujeto, que como habrán visto ya, no sabe lo que dice, no sabe lo que es, no sabe cuándo dice, no sabe. Y por más que a veces pueda orientarse un poco en determinados registros, en lo que hace fundamentalmente al deseo, ahí no la ve ni cuadrada, digamos. Cito a Lacan, la cita es de Subversión del sujeto, un texto que está presente en los escritos 2. La nesciencia en que queda el hombre respecto de su deseo es menos nesciencia de lo que pide, que después de todo puede cernirse, que nesciencia de dónde desea, o sea, lo que más se le escapa al sujeto. Y noten que acá no dice qué desea, sino dónde desea. Años más tarde, en el célebre Seminario de la Angustia, Lacan va a darle una vuelta muy interesante a este punto, proponiendo dos fórmulas del amor o, en todo caso, de cómo conquistar al otro en el plano del amor. Una de las fórmulas que le atribuye a Hegel sería: te amo aunque no lo quieras. La otra, de su autoría, dice: te deseo aunque no lo sepa. En el primer caso se trata de una proposición que queda en un plano imaginario, en un tironeo especular, de yo a yo, y que lleva con facilidad a la violencia. Aunque no lo quieras, aunque no te guste, yo te quiero, ¿sí? Ese registro. En el otro caso, en el te deseo aunque no lo sepa, que por supuesto sería el caso exitoso, claro está, el deseo me atraviesa, me lleva puesto. No sé de dónde viene, ni qué es, ni por qué me pasa, pero me conduce, me empuja hacia determinado lugar. Hay algo de terquedad, dice Lacan, en el deseo. Y detalle no menor, tampoco se dirige hacia la imagen del otro, hacia el yo del otro, sino a aquello que le falta al otro. Por eso dice Lacan, si esta fórmula fuera articulable, sería irresistible. El problema es que el deseo no es articulable, entonces la cuestión será, en todo caso, cómo logra hacerse oír algo de esto. En todo caso, y para retomar algo que comentábamos la vez pasada, se trata de situar qué relación se establece con el deseo, qué posición toma el sujeto, de modo inconsciente desde ya, respecto del deseo.
Y como veíamos en cierta fenomenología freudiana, en muchos casos se trata de una relación defensiva, de un no querer saber o un no querer darse por enterado, algo que da como resultado la formación de síntomas, de inhibiciones o de angustias. Fíjense en ese sentido lo que dice Freud en una de las conferencias introductorias al psicoanálisis, es la conferencia 14, consagrada al tema del cumplimiento de deseo. Lo cito. Un cumplimiento de deseo tendría sin duda que brindar placer. Ahora bien, sabemos que el soñante mantiene con sus deseos una relación sumamente particular. Los desestima, los censura, en suma, no le gustan, dice Freud. Por tanto, un cumplimiento de ellos no puede brindarle placer alguno, sino lo contrario. La experiencia muestra entonces que eso contrario entra en escena en la forma de la angustia. Fin de la cita. Después vamos a reencontrar esta conexión entre deseo y angustia desde otro lugar. Y de ahí que Lacan hable tanto de los impases del deseo, de las aporías del deseo, de las paradojas del deseo, como en esta cita que les leo ahora, que es del Seminario 6, que dice así: el deseo es a la vez subjetividad, es lo que se encuentra en el corazón mismo de nuestra subjetividad, lo que es sujeto más esencialmente, y al mismo tiempo todo lo contrario. Se opone la subjetividad como una resistencia, como una paradoja. De modo que no se trata ahora simplemente de pensar que el deseo es algo que empuja por salir, por manifestarse, por realizarse, y se topa con una defensa o con una resistencia del yo, que se lo impediría, sino más bien se plantea una suerte de antinomia interna al mismo deseo, como si éste ya implicara una defensa contra su propia realización, algo que dice sí y no a la vez, como aquella figura freudiana, la recordarán, de la mujer que con una mano sujeta su vestido mientras que con la otra intenta desprendérselo. Vayamos ahora a otra referencia freudiana que comenta Lacan en más de una ocasión, y es el sueño de la bella carnicera, bautizada así por Lacan a partir de ciertas vicisitudes del caso. Se trata de una paciente que lo desafía a Freud y le dice: ¿usted postula que el sueño es un cumplimiento de deseo? Pues bien, aquí le traigo un sueño que contradice su teoría. Bien, como para romper el hielo, ¿no? Entonces le relata el sueño, que dice así: quiero dar una comida, pero solo tengo un poco de salmón. Quiero ir de compras, pero me doy cuenta de que es domingo. Quiero llamar a unos proveedores, pero el teléfono no funciona. Entonces debo renunciar al deseo de dar una comida. Ese es el texto, el breve texto del sueño. Por supuesto, Freud le invita a asociar y así van apareciendo determinados elementos, restos diurnos, que empiezan a darnos la pista de por dónde se jugaba el deseo y también la inquietud de esta mujer. Aparece la figura del marido, un carnicero bastante rudo, dice Freud. También una amiga de quien ella está celosa porque su marido, el carnicero, la ha elogiado más de una vez. Y encima esta amiga había manifestado el interés de ir a comer a la casa de ellos, de ser invitada a comer. En fin, toda una trama mucho más compleja y enmarañada de lo que presentaba el contenido manifiesto del sueño en aquella visita de la paciente a Freud. Y algo que a Freud le llama mucho la atención: ella le pide, le ruega a su marido que no le dé caviar, que es algo que a ella le encantaba. A partir de las conexiones asociativas que empiezan a salir a la luz,
y que pueden encontrar en el texto, Freud concluye que evidentemente hay una cierta necesidad en esta paciente de crearse un deseo insatisfecho. Y el sueño precisamente cumple este deseo, es decir, realiza el deseo de crearse un deseo insatisfecho. La pregunta que se hace Freud es, ¿y para qué le sirve este deseo? Hay un pasaje del Seminario 5 de Lacan en el que comenta el sueño y el análisis freudiano, en el que Lacan plantea lo siguiente: ¿qué demanda ella en el sueño? Demanda amor, y las histéricas, como todo el mundo, demandan amor. ¿Qué desea? Caviar, no hay más que leerlo. ¿Y qué quiere? Quiere que no le den caviar. Entonces se trata de ubicar en estos diversos planos qué demanda, qué desea, un clásico, pero también qué quiere de todo esto. Es decir, qué posición asume respecto de los laberintos de su deseo en relación con el deseo del otro, desde ya. Y este es un punto medular porque va a constituir el esqueleto del grafo del deseo de Lacan, que está todo organizado alrededor de una pregunta. ¿Qué quieres? Que es algo que le vuelve al sujeto desde el lugar del otro, desde el lugar de donde esperaba un oráculo, dice Lacan, y que escribe en italiano, lo ubica como un che vuoi, porque está extraído de una novela napolitana. Pero esta pregunta da cuenta de la posición de desamparo, del sin recursos del sujeto ante el deseo del otro. Y en este sentido Lacan habla de una experiencia traumática, incluso dramática, dice en el Seminario 6. ¿Por qué? El otro, que venía a salvar al cachorro humano de su desvalimiento y de su prematuración, lo introduce curiosamente en otro desamparo. Ahora el niño está a merced del otro, que, cito, lo aspira literalmente y lo deja sin recursos. Este es el punto donde Lacan localiza la angustia más originaria. Y sin embargo, esta experiencia acuciante será condición necesaria para que el sujeto pueda construir su propio escenario deseante. De manera que no hay modo de acceder al deseo si no es atravesando el plano de la angustia. Por eso Lacan hablará de los diversos modos de sostener el deseo en las neurosis. Algo que vamos a desarrollar más adelante con el grafo desplegado y con más piezas teóricas en el tablero. Pero así como en la histeria, como veíamos anteriormente, prevalece la cuestión del deseo como deseo insatisfecho, en la obsesión se tratará más bien de sostener el deseo como deseo imposible. Otra estrategia, otra solución, donde el eje es un punto de imposibilidad. Pueden evocar, si quieren, aquellas figuras idealizadas que construyen los obsesivos, la dama idealizada, inalcanzable. Y por último, en la fobia, Lacan dirá que se trata de sostener el deseo bajo el modo de la angustia. Otra paradoja, o aparente paradoja, lo veremos, en la cual vuelven a confluir el espacio del deseo y la angustia. En cualquier caso, son modos de situar al deseo como respuesta, como defensa ante el encuentro con el deseo del otro, o con la castración del otro. La pregunta ¿qué quieres? Cobra para el sujeto la forma de un ¿qué me quiere? ¿Qué me quiere el otro? ¿Qué quiere de mí? Pregunta inquietante en la medida en que no sé, de nuevo el no saber, qué objeto soy para el deseo del otro. El rescate vendrá del lado del fantasma, que es esencialmente
una interpretación de lo que quiere el otro, una máquina de interpretar el deseo del otro, que va a ser el tema de nuestra próxima presentación. Bueno, si hay preguntas, comentarios, dudas, observaciones, reflexiones, las pueden enviar a la plataforma de nuestro campus virtual. Chau, hasta la próxima.